Y bueno, vamos a la palabra de hoy. Estamos hablando de la transición. Somos vidas, cada uno de nosotros somos vidas en transición. No somos vidas que permanecen igual. Dice la palabra de Dios en palabras escritas por Salomón en el libro de Eclesiastés. En esta vida todo tiene un tiempo, todo tiene una temporada, todo tiene un ciclo. Y hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y hay tiempo de recoger piedras y hay tiempo de esparcir piedras, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay tiempos, hay tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discernir los tiempos, tener entendimiento de los tiempos y saber vivir en medio de esas circunstancias. Y eso requiere fe, eso requiere fe. La vida en lo natural para muchos es muy dolorosa, muy sufriente. Por eso mucha gente prefiere a veces quitarse la vida o estar sumergido en las drogas porque no soporta el nivel de vida, las condiciones de la vida. Porque para muchos la vida es una aflicción y un sufrimiento y un dolor constante. Gracias a Dios por los que hemos pasado por allí y hemos crecido y hemos avanzado y hoy estamos en otra condición, ¿verdad? Pero se requiere aprender, ir abriendo el entendimiento, que esto lo hace el Espíritu, renovar nuestra manera de pensar, cambiar la condición de nuestra alma. Son cosas que solamente Dios puede hacer para no ver la vida siempre con tristeza, para no ver la vida siempre con dolor, para no ver la vida siempre con coraje. ¿Han visto personas así? A lo mejor hemos pasado por ahí, ¿verdad? Yo en un tiempo me peleaba con todo el mundo, estaba enojado con Dios, estaba enojado con la gente. Nadie me daba gusto. Yo era un inconforme total. ¿Sí? Hasta que vino el entendimiento y Dios se reveló a mi vida y me hizo ver la vida de otra manera. Y entonces empieza uno a reconciliarse primero consigo mismo y luego con los demás, ¿verdad? Y estar en paz con todos. Es precioso poder estar en paz con todos. Es decir, nada me deben ni nada les debo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos felices en el Señor. Podemos alegrarnos en Él. De esto estamos hablando, de las transiciones. Así que hoy vamos a hablar el tema, un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de fe. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña que hay niveles de fe. No, la fe no siempre está igual. Recibimos una medida de fe de parte del Espíritu de Dios, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero ese don va acrecentándose, puede ir creciendo, o bien podemos dejarlo ahí apagado, no utilizarlo, ¿verdad? Así como cuando te regalan algo muy especial, pero que no lo destapaste, no lo viste y lo pusiste por ahí a un lado, y hasta después se acuerda uno, y entonces vas a ver qué fue lo que realmente te habían dado y qué uso se le puede dar. La fe es un regalo de Dios, y pues no podemos tenerlo ahí en un rincón para ver qué día nos acordamos de él. Es un regalo que hay que estar usando, que hay que estar ejercitando. Muy, muy importante poder llegar a este entendimiento. Quería mostrarles algunas citas que la palabra nos da respecto a este crecimiento en la fe, porque dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel, en un momento clave de sus vidas, les faltó fe, no alcanzaron lo que Dios les había prometido, porque no tuvieron la suficiente fe. Entonces necesitamos hoy nosotros crecer en esa fe. Dice Mateo 8:26. Mateo 8:26. Hay un momento en que Jesús va con sus discípulos, todos vamos a recordar ese pasaje.
van en medio de una tormenta en la barca y Jesús va dormido, ¿se acuerdan? Y ellos van estremecidos ya de temor, sintiendo que se van a morir, y Jesús se levanta y dice, hombres de poca fe. ¿Sí? Entonces, a veces algunos estamos con poca fe. Sí tenemos la fe, pero es una fe muy pequeña, ¿verdad? En otra ocasión Jesús y sus discípulos pasaron y vieron una higuera y Jesús quiso tomar higos de ella y no tenía higos, ¿verdad? Entonces dijo Jesús, sécate, ¿verdad? Porque no tenía fruto para él. Y quiso darles una enseñanza a sus discípulos y al siguiente día pasaron por ahí y dijo Pedro, dice, la higuera se secó, efectivamente. Dice, ¿quién pudiera tener esa fe? Aumentanos la fe. Es decir, de muy poca fe, ir a un aumento de fe. Dijo Jesús, si tuvieran ustedes la fe del tamaño de una pequeñita semilla de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y se movería. Y eso como que nos vuela la cabeza, ¿verdad? ¿Será posible? ¿Será posible que con una fe de ese tamaño yo pueda mover los montes? ¿O pueda decirle a este árbol, desarráigate y cámbiate del lugar? No es tan literal como a veces lo entendemos. El poder de la semilla está lo mismo en una semilla chiquitita, ¿sí? Que puede estar en una semilla más grande, ¿verdad? Sí, la podemos comparar con una semilla de mamey o de mango, a compararla con una pequeñita semilla de mostaza. ¿Cuál es la clave ahí? ¿El tamaño de la semilla? ¿O lo que contiene la semilla? Tanto una semilla pequeña como una semilla muy grande tienen el mismo poder, el poder de germinar y dar vida. Hay vida contenida en la semilla, ¿verdad? Entonces, la fe, un don de Dios, es como una semilla. Y después tú puedes decir, pues mi fe está muy chiquita. Bueno, si es el tamaño de una semilla de mostaza, tienes un gran potencial. Y si tu fe es del tamaño de una semilla de mango, tienes un gran potencial. ¿Qué es lo importante? Sembrarla, desarrollarla, que vea la vida, ¿verdad? Ya sea semilla de trigo, de maíz, lo que tengamos, es un don de Dios. Entonces decíamos que hay niveles de fe. Dijo Jesús, ustedes tienen poca fe. A otra mujer se acercó a Jesús y le rogó que sanara a su hija. Pero la mujer no era judía, no pertenecía al pueblo hebreo. Y Jesús le dijo, no es bueno darles el pan a los perrillos. Yo vine a darles pan a mis ovejas de la casa de Israel. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos recogen las migajas de la mesa de sus amos, ¿verdad? Y Jesús se sorprendió. Mujer, tanta fe, ¿verdad? Hay niveles de fe, ¿verdad? A ella le dijo, grande es tu fe, ve, porque tu hija es sana. Conforme a tu fe, te ha sido hecho. ¿Sí? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Hay niveles de fe. Hay que ejercitarla. ¿La fe en quién? En Dios. Y la fe en su palabra. No en la fe en nosotros mismos. A otro hombre que era gentil, a un romano, a un centurión, allí en Lucas 7:9, este hombre le pidió a Jesús que fuera a su casa para que sanara a un siervo que tenía enfermo. Y cuando ya Jesús iba a ir a su casa, manda unos mensajeros, el centurión le dice, no vengas a mi casa. Solamente, no soy digno de que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Dice, se sorprendió, otro hombre que sorprendió a Jesús y que no eran judíos, que no eran hebreos, no conocían de manera directa al Dios verdadero. Dijo Jesús, tanta fe como este hombre, no le he visto, tanta fe. Luego Santiago nos enseña más adelante en sus cartas que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, hay niveles de fe, hay niveles de fe. Y cuando hablamos de una nueva temporada, se requiere de un nuevo nivel de fe. Estamos transitando y necesitamos un nuevo nivel de fe para alcanzar todo lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hablamos un poquito ya de esto, viendo algunos ejemplos el domingo pasado, pero hoy quiero que podamos ir creciendo en entendimiento y comparando y dándonos cuenta que todo está en la Escritura. Dice la palabra de Dios que, de acuerdo a lo que nos revela, la transición, el proceso de transición, es decir, el cambio a una etapa diferente, a un tiempo diferente, comienza en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hoy oímos palabras, promesas de parte de Dios que nos está diciendo: yo ya te bendije y que adelante de ti tengo tiempo de prosperidad, tiempo de sanidad, tiempo de restauración. Aún no lo vemos. ¿Qué necesitamos? Fe. Necesitamos la fe para ver lo que Dios ya nos dio y alcanzarlo, ¿verdad? Entonces la transición comienza con la fe y comienza, pues por lo tanto, en nuestro espíritu y en nuestra mente, en la manera de ver y de vivir. Así que vamos a pasar de una mentalidad a la mejor esclava a una circunstancia, a una mentalidad de libertad, de prosperidad, de abundancia. Y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es un ejemplo de este proceso de transición y de cómo comenzó el proceso. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. 430 años estuvieron de esclavos. ¿Cuántas generaciones serían, verdad? Si consideramos que una generación en ese tiempo fuera de 50 años, ¿cuántas generaciones vivieron esclavas ahí en Egipto? Y finalmente Dios envía a un libertador, a Moisés, y ellos salieron de Egipto. Y salieron ancianos, salieron mujeres, hombres, salieron niños. ¿Sí? Más de 1,5 millones de personas que habían estado siendo esclavos fueron liberados y el faraón finalmente los dejó ir. Y empieza el éxodo. Ese es precisamente el éxodo. Comienza la transición. El éxodo es un tiempo de transición. Salir de la esclavitud para ir a la tierra prometida, a lo que Dios ofrece. Una vida de plenitud y de abundancia. Todos necesitamos recorrer ese camino. Entonces, por eso Israel es un ejemplo para nosotros. Está escrito ahí para que sepamos cómo es la transición en la vida. Venimos de la escasez y vamos hacia la abundancia. Venimos de la oscuridad y vamos hacia la luz. Vamos renovándonos, vamos creciendo. Estamos en tránsito, todos. Vamos hacia la perfección de nuestra fe, hacia la perfección en nuestras vidas. Leíamos en los últimos capítulos de la segunda carta a los Corintios, Pablo especialmente en el capítulo 13, dice: oro porque ustedes alcancen la perfección. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eso mismo, orar por alcanzar la perfección, perfección de carácter, perfección de fe, perfección en nuestro entendimiento, para vivir la vida conforme Dios ha dicho, conforme a sus pensamientos. Israel salió de Egipto, vieron las señales que Dios hizo, estuvieron a punto de ser eliminados por el faraón y sus ejércitos, porque se encontraron frente al mar y hasta ahí habían llegado. Ahí los arrinconaron y dijeron ellos: aquí se acabó todo. Y empezaron a protestar contra Moisés. ¿A eso nos trajiste? ¿A eso nos sacaste de Egipto? ¿A que vengan y nos maten y nos destruyan aquí con nuestros hijos, etcétera? Y cuando Moisés quiere pedirle ayuda a Dios, con la seguridad de que Dios lo va a ayudar, Dios dice: levanta tu vara y avancen. Está el mar, avancen. ¿Y qué sucedió? Se abrieron. ¿Qué fe necesitaron? Poquita fe, porque estaban muy angustiados, estaban afligidos. ¿Quién ejerció la fe ahí? Moisés. Y luego los animó a que entraran al agua. Entonces, los primeros que pisaron el agua, pues dieron un paso de fe. Y comenzó su caminar. Y van por el desierto y se van quejando. Se van quejando porque en el desierto hay mucho calor y se tiene sed, ¿verdad? Y recuerden, van ancianos, van mujeres, van niños, van con sus animales, cruzando el desierto. ¿A dónde vamos, Moisés? A donde el Señor nos llamó. Vamos a tener un encuentro con Él. Así que vamos a marchar.
a caminar, a transitar, ¿verdad? Y entonces se quejan porque no hay agua, se quejan porque falta alimento, etcétera. Y cada vez que ellos se quejaron, Dios siempre escuchó y siempre les proveyó. Les dio agua. Primero les endulzó unas aguas amargas allí en Mara y pudieron beber. Luego les abrió de una roca que golpeó Moisés y les dio agua. Y dice Pablo, y esa roca era Cristo, que desde entonces el agua de vida estaba sustentándolos. Pero no lo vieron, no lo entendieron, ¿sí? Ellos seguían quejándose, porque no entendían cómo era posible que si estaban ellos en Egipto, donde tenían casas, donde tenían alimento, sí, los hacían trabajar mucho, pero tenían comida y techo. Y ellos dicen, estábamos mejor allá que aquí en el desierto, donde no tenemos ni dónde refugiarnos. Pero Él les proveía una nube durante el día para que no tuvieran el sol directo, sino que tuvieran sombra. Y por la noche una columna de fuego que les diera calor y que les diera luz. ¿Los dejó Dios? Nunca los dejó. Nunca los dejó. Mientras estuvieron en transición, nunca los dejó. ¿Qué pasó con ellos? Entonces estuvieron en el mar, comieron el maná, ¿sí? El día que ya no aguantaban el hambre, dice, maná, ¿verdad? Y les mandó maná, y les dijo, solamente recoge cada quien lo que necesite, no guarde, no acumule para mañana, mañana habrá el pan de cada día. Pero unos salieron y dijeron, no, ahora es cuando, ¿verdad? Ahora que sí hay, recoge todo lo que puede. Siempre hay gente así, ¿sí? Codiciosa, avariciosa, que no piensa en los demás, simplemente en acumular. ¿Y qué les pasó? Pues que se les echó a perder, se les pudrió, ¿sí? Porque Dios dijo, no acumulen, va a haber pan cada día, pero no lo creían. Les dio carne, les mandó codornices en abundancia. Dice que hasta les salía la carne por las narices. Después de que decían ellos, ¿podrá dar Dios carne en el desierto? Se las dio abundante. Y así fueron caminando. Y ustedes saben esta historia de cómo se comportaron. Sin embargo, todo el tiempo Dios estuvo con ellos. Y todo el tiempo les estaba prometiendo que Él estaba con ellos y que Él les llevaba a una tierra prometida. Dice, de donde fluye leche y miel, donde no te va a faltar nada. Pero primero han de conocerme, primero han de estar en mi presencia, han de obedecerme, han de conocer mi ley y después entrarán a esa tierra. Y ahí estuvo el atorón, ¿verdad? Porque lo que iba a ser un recorrido de máximo unas 3 semanas en lo que llegaban a la tierra prometida, se convirtió en 40 años. 40 años dando vueltas en el desierto. Pero en esos 40 años no les faltó calzado, no les faltó vestido, no les faltó alimento. Ciertamente no entraron a la tierra prometida, pero Dios siempre tuvo la provisión para con ellos. Nunca les falló. Dice en Éxodo 23:23, dice Dios al pueblo, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, a los cuales yo haré destruir. Fíjense, primero dice, mi ángel es el que te conducirá, él te llevará hasta las puertas de la tierra prometida y después los introducirá. Y a esa gente que está habitando la tierra prometida, ¿quién la va a destruir? Yo la destruiré, no ellos. Dijo Dios, yo la destruiré. ¿Qué sucedió ellos? Pues que llegaron a la tierra prometida, fueron a inspeccionarla y empezaron a ver que había murallas, que había ejércitos, que era mucha gente, que estaba armada. ¿Y qué dijeron? No se puede. Además hay hasta gigantes, ¿sí? Si nos acercamos nos van a aplastar. ¿A qué nos trajo Moisés hasta aquí? Y sigue la queja, sigue el disgusto, siempre pensando que era mejor estar allá. Esa es la tendencia cuando estamos en transición, cuando vamos de una temporada a otra temporada. Llegamos a pensar
que era mejor la temporada anterior, ¿verdad? Que preferiríamos a lo mejor estar allá, que finalmente, bueno, pues teníamos comida, éramos esclavos, pero había comida, había un techo. Y Dios dice, no, yo quiero darte libertad, abundancia, es mucho mejor lo que yo tengo delante de ti, para ti, pero tienes que desprenderte del pasado. ¿Qué pasó con Israel? Nunca se desprendieron de Egipto, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, siempre estuvieron pensando en que estaban mejor allá, ¿sí? Beto, ¿sí estás poniendo las imágenes? ¿Las están viendo? Sí. Primero transito por el desierto y después la llegada a la tierra prometida. Pudieron verla de lejos. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículos 2 y 3, que se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijeron, estas son palabras de ellos, en Números 14, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué declaración, ¿verdad? Nunca declares muerte, declara vida. Estamos vida y tenemos vida en abundancia, ¿verdad? Ellos estaban ahí declarando muerte, estaban diciendo que era mejor morirse que seguir caminando en fe hasta lo que Dios les había prometido. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Están a la puerta de la tierra prometida y siguen pensando en regresarse. Siguen diciendo, mejor morirnos. Y Dios dijo, amén. Hágase su voluntad. Y se murieron. Toda esa generación se murió en el desierto por no aprender lo que era la transición de la vida de esclavo a la vida de libertad en abundancia, por no haber aprendido a creer en Dios y en su palabra. Su palabra, sus promesas, sus señales siempre estuvieron presentes, pero no alcanzaron la tierra prometida, no la alcanzaron, se resistieron, no soportaron las presiones de la etapa de transición. En las transiciones hay presión, hay conflicto, hay resistencia, y no la aguantaron, prefirieron quedarse en el desierto, siempre pensando que estaban mejor donde antes estaban. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que a ellos les faltó fe. Estamos hablando de que cada nivel, cada etapa requiere mayor nivel de fe. En una transición necesitamos crecer en la fe. Cada temporada, cada nivel, cada tiempo mejor requiere mayor fe. Y dice aquí el autor de Hebreos, a ellos les faltó fe. Dice el capítulo 4, versículo 1, temamos pues, este es el consejo que da el autor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo del Señor, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Le está hablando a creyentes en Cristo. Vean el ejemplo de Israel, dice, vean lo que les pasó, les faltó fe. No sea que a nosotros hoy nos pase lo mismo, ¿verdad? Esta es la advertencia. Dice, a ellos les faltó fe, pero parece que nosotros estamos en ese mismo riesgo. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estas últimas palabras son claves aquí. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué necesitamos nosotros? Oír la palabra y creerla, ¿verdad? Acompañarla de fe, porque entonces veremos lo que Dios ha prometido. ¿En qué? En nuestra salud. En nuestra salud. ¿Dónde empieza la salud de nosotros? Empieza en el interior.
Se manifiesta la enfermedad afuera, pero cuando una enfermedad se manifiesta afuera es porque ya empezó adentro. Empieza en el alma angustiada, en el alma afligida, en el alma estresada por las circunstancias de la vida, en el alma preocupada, en el alma que imagina cosas, que sospecha cosas, que se llena de temores, de miedos, de incertidumbre, que duda. Ahí está la duda, en el alma. Ahí empieza la enfermedad y luego aparece en lo físico, en diferentes expresiones en lo físico, y llega a doler, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debe empezar la curación? Adentro. Si todo empezó adentro, la sanidad debe de venir del interior hacia el exterior. ¿Y cómo empieza Dios hablándonos? Pues con su palabra de poder, ¿sí? Yo estoy contigo, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu consolador, yo soy tu proveedor. ¿Qué voy a decir? Lo creo, ¿sí? Dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, creyéndole a Dios, cambiando su forma de pensar para que cambie su forma de vivir, de ver la vida. Ese es el cambio. Así que necesitamos fe. Ellos no la alcanzaron. Dice que de todo el pueblo, de todos los que iban, solo 2 tuvieron una actitud diferente. Solo 2 entendieron la transición. Dice que estos se llamaban Josué y Caleb. Dice en Números 14, versículos 5 al 9. Dice, y hablaron ellos a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla, dice Josué y Caleb, es tierra en gran manera buena. Dice, ya fuimos, ya la recorrimos, trajimos frutos. Ellos no pusieron los ojos en las murallas, no pusieron los ojos en los gigantes, no pusieron los ojos en los ejércitos. ¿En dónde pusieron los ojos? En lo bueno, en lo agradable, en lo que Dios había dicho, en la vida. ¿Dónde ponemos los ojos nosotros? En las circunstancias. A veces inmediatamente las ponemos en lo negativo. Dejamos que se nos oscurezca el entendimiento. Nos llenamos de angustia, de preocupación y ya no podemos ver. Empezamos a ver lo malo en vez de poner los ojos en lo bueno. Dice ellos, nosotros vimos que la tierra es buena en gran manera. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dicen ellos a todo el resto del pueblo, por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esa es fe. Esa es fe. Solo 2 pensaban así. Solo 2. Siempre el porcentaje de aquellos que crecen en la fe y que avanzan es menor que la totalidad. Por eso no podemos confiar en las mayorías. No siempre las mayorías tienen la razón. No siempre las mayorías tienen la verdad. Aquí la mayoría decía, no se puede, nos vamos a morir, nos van a matar. Y una minoría muy, muy pequeña decía, no, los vamos a comer como pan. ¿A quién le crees? Dice, no sean rebeldes, los vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No los teman. Pero no creyeron y entonces no entraron. Solamente Josué, Caleb y sus familias entraron a la tierra prometida. Todos los demás se murieron en el desierto, ¿verdad? Pero Dios salvó a los menores de 20 años. Todos los menores de 20 años, los que ellos dijeron que sus hijos y sus hijas se iban a morir, esos fueron los que sí entraron. Esa generación de jóvenes pasó, entró a la tierra prometida. No porque fueran guerreros, no porque fueran muy valientes o estuvieran listos para las batallas, sino porque Dios se las dio. Él ya había dicho, yo los destruiré, yo los introduciré a la tierra. ¿Se acuerdan el pasaje que ya comentamos hace unos domingos? Que vino el propio ángel de Jehová
el propio Jesucristo se reveló a Josué y le dio las instrucciones de qué había que hacer para entrar a la tierra prometida. Y entraron, ¿sí? Sin usar un cuchillo o una espada o usar una catapulta. No usaron nada de eso. ¿Qué usaron? La fe. Fue la fe. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. La fe en Dios, en la palabra de Dios. Así que ya vimos hace 8 días el ejemplo de José, el soñador, perseveró en la fe. Vimos a David, 15 años, esperando para finalmente ser el rey de Israel. ¿Verdad? ¿Cómo se mantuvo? En la fe. Hoy quiero mostrarles, espero que alcancemos así, aunque sea en breve, el ejemplo de Pedro. Todos conocemos la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Hemos escuchado de Pedro y casi siempre pues ponemos atención en todos los defectos que tenía Pedro, en cómo se manifestaba o se expresaba, pero la verdad es que es un gran hombre, es un hombre virtuoso, un hombre de Dios, que era muy apasionado, muy emotivo, ¿sí? Muy expresivo. O sea, lo mismo mostraba su coraje que su alegría, que su entusiasmo, ¿sí? Muy expuesto, una alma muy expuesta. A lo mejor así como algunos de nosotros, ¿sí? Que fácilmente expresamos la alegría o fácilmente expresamos la tristeza o el enojo o la angustia o el temor. Somos almas humanas, ¿verdad? Entonces Pedro es un ejemplo muy vivo y real para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahorita lo que hemos visto son ejemplos del Antiguo Testamento. Este es un ejemplo y no es el único en el Nuevo Testamento. Pablo es otro ejemplo y otros de los discípulos son ejemplo de cómo se camina en las transiciones. Pedro fue llamado por Jesús a seguirle. ¿Quién era Pedro? Un pescador rústico. Se dedicaba a la pesca. Él es el mayor de los apóstoles, el mayor en edad, el más maduro. Y no fue el primero que llamó. Primero Jesús llamó a Andrés, a su hermano, y Andrés trajo a Pedro delante de Jesús. Pero Jesús sabía que en Pedro había un potencial muy grande. No vio en ese momento los defectos de Pedro, ¿no? Le dijo, tú eres Simón. Dice, tú serás Pedro, que significa roca. Aquí empieza el contraste. Simón era un hombre con las características que ya describí, voluble, cambiante, expresivo, a lo mejor inconstante, ¿sí? Que es todo lo contrario de firmeza. Y Jesús dice, tú eres Pedro. Te llamas Saúl, ahora te vas a Simón, ahora te llamas Pedro. Ahora te llamas roca. Yo creo que Pedro dijo, pues, quién sabe por qué me pondrá ese nombre, ¿verdad? A lo mejor no se sentía en ese nivel. El Señor nos ha cambiado el nombre a ti y a mí. Nos ha dado un nuevo nombre. Ya no somos lo que decían que éramos. Tampoco somos lo que nosotros pensábamos que éramos. Ahora somos lo que Dios dice que somos. Y Él dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amada, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Como pavo real así cuando se esponja todo, ¿verdad? Hija de Dios, princesa, hijo de Dios, llamados a reinar y a gobernar. A lo mejor nos sentimos como Pedro. ¿Será cierto? ¿Quién sabe por qué me estará diciendo así? ¿Verdad? Este es donde se empieza a necesitar la fe para lo que Dios dice. Y vemos que Pedro escuchó el llamado y lo siguió. Dice la palabra de Dios que Jesús los llamó, lo empezaron a seguir. Y si ustedes se dan cuenta en la Escritura, después de que Jesús va llamando a sus discípulos, en las siguientes veces que se menciona a Pedro, entre los discípulos, siempre aparece como el primero. Ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, hace la primera lista de los discípulos, y a quien pone en primer lugar es a Pedro. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y luego va nombrando los nombres, pero siempre aparece Pedro en primer lugar. ¿Qué significa ponerlo en primer lugar? Sería que los escritores
pues pensaban ponerlo primero en la lista, o se les ocurría. No, es una enseñanza que Dios nos está dando. Este hombre yo lo he escogido para formarlo, para transformarlo, para convertirlo en un líder. Él es el líder que yo voy a usar para edificar mi iglesia. ¿Sí? Y lo pone siempre en primer lugar entre todos los discípulos. Por eso los discípulos fueron aprendiendo que Pedro era un líder. Y por eso lo seguían en muchas de las cosas que él hacía. ¿Cómo se expresaba o se manifestaba Pedro durante ese tiempo? 3 años y medio duró Pedro conviviendo con Jesús, siendo su discípulo. Era un preguntón. Si ustedes se fijan en los evangelios, Pedro es el que más pregunta y le hace preguntas importantes a Jesús. No se ve que los demás pregunten. Y ya cuando Pedro preguntaba algo, todos estaban atentos a ver qué era lo que le iba a contestar Jesús a Pedro. ¿verdad? Pedro es el que más habla, el que más pregunta, el que más habla, el que más aparece, el que más se atreve. ¿Sí? En una ocasión van en una barca y se viene una tempestad y Jesús no está en la barca y de pronto lo ven venir caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. ¿De dónde salió eso? Sí, ¿se imaginan ustedes en esa circunstancia? Él es un pescador. Ve a Jesús, que los demás pensaron que era un fantasma. Y él dice, si eres tú, di que yo vaya. ¿Cuánta fe? Y dijo Jesús, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Pero es Pedro que está en proceso de formación. Y al rato, en vez de ver a Jesús, empezó a ver las olas y la oscuridad y la tempestad. Y dijo, caray, creo que me aventé demasiado pronto, ¿verdad? Y empezó a hundirse, ¿verdad? Y dijo, Jesús, sálvame, ¿verdad? Y el Señor estuvo ahí en el momento oportuno para sacarlo de las aguas. Es enseñanza para nosotros. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha enviado, Él va siempre contigo. Y vendrán tempestades y vendrán circunstancias adversas que son para tu formación. Y darás pasos de fe, con poquita fe, y a lo mejor se va a debilitar tu fe cuando veas las circunstancias. Y te vas a empezar a hundir. Pero acuérdate que Jesús está allí. ¿Sí? Y ahora ya no está afuera. ¿Ahora dónde está? Ahora está en nosotros. Está en el interior de nuestro. Y ahí está para levantarte, para soportarte, para consolarte, para animarte a decir, continúa adelante. ¿Sí? Pedro dice en un momento dado, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Que lo hemos dejado todo. Él dejó casa, dejó negocio, dejó todo por seguir a Jesús. Y Jesús dijo, todo aquel que haya dejado casa, familia, hijos, todo le será restaurado, será devuelto. Eso y mucho más. Pero permanece, camina en la fe. Vemos a Pedro escuchando las enseñanzas de Jesús, caminando con él, llegando a experimentar, por un lado, revelación y fe. Recordemos que Pedro fue el primero que declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús dijo en un momento a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y todos los discípulos se quedaron calladitos, nadie dijo nada. Y salió Pedro el valiente, Pedro con la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendísima declaración, la registran los evangelios, es poderosa esa declaración, es la revelación de Dios. Y Jesús se queda asombrado, le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se sintió, ay, ¿verdad? Y todos lo vieron con admiración, ¿sí? Y unos ratos más adelante le dice Jesús que él iba a tener que ser apresado, que iba a ser muy lastimado,
por los fariseos, que sería crucificado y moriría y resucitaría. Y Pedro dice, no. Otra vez se avienta primero él. No te acontezca eso. No permitas que eso suceda en tu vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás. ¡Ay! Primero está levantado hasta lo más alto y enseguida hasta abajo. Quítate de mí, Satanás, aléjate. ¿Por qué? Dice, porque tú no disciernes las cosas conforme a Dios. Estás pensando y hablando humanamente. No estás entendiendo de qué se trata lo que te estoy diciendo. Tu carne, el mundo, en este momento te están ganando. Es tu alma la que está hablándome y me está deteniendo. Por eso le dijo Satanás, que significa adversario. Me eres un adversario en este momento, Pedro. Porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre y tú me estás queriendo detener. Por eso le dijo Satanás, apártate de mí. Y continuó la marcha, continuó la formación. Sabemos que él siguió creciendo en la enseñanza. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vemos la segunda ocasión en que Pedro hace la gran declaración. Dice ahí en el versículo 66 de Juan, capítulo 6, que Jesús le preguntó a los discípulos, después de que él había multiplicado los panes y que había hablado de que él era el pan de vida, Jesús, y que había que necesidad de comer de él, mucha gente dejó de seguirlo. Aún discípulos de Jesús se fueron, porque no entendieron qué significaba comerse a Jesús como pan. Y dice ahí el versículo 66 que Jesús les preguntó a los 12, ¿acaso quieren también irse ustedes? Y Simón Pedro salió luego adelante. Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendísima declaración. Si ustedes ven los evangelios, nadie más llegó a hacer esa declaración de los discípulos. Hubo una amiga de Jesús que sí lo dijo, una de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Pero de ahí para allá, estas declaraciones fueron en Pedro. Así era Pedro. Y por eso Dios lo escogió. Y por eso lo amó tanto. Pedro es una contradicción constante. Es una contradicción constante. Y a veces se resaltan más sus debilidades de carácter que sus virtudes. Pero en realidad nadie es tan alabado y tan bendecido como Pedro. Y tampoco a nadie Jesús llamó Satanás más que a Pedro. Este es lo ambivalente, ¿verdad? ¿Sí? Y recordemos que hablar de Satanás es hablar de la carne haciendo y ejerciendo autoridad, poder en nosotros, oponiéndose a Dios. Él recibió las palabras más duras, pero también las palabras más importantes de parte de Jesús. Sabemos que llegó un momento en el que Simón dijo que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, cuando ya estaban llegando ahí a Jerusalén. Y dice que Jesús habló con Pedro en Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, fíjense estas palabras, Simón, Simón, no le está diciendo en ese momento Pedro. Él le había puesto el nombre de Pedro y en ese momento no le está diciendo roca, no le dice Pedro, le dice Simón. Si le habla al hombre, le habla al alma del hombre que Pedro era. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos. Habla en plural. No está diciendo, Satanás ha pedido sacudirte. Ha pedido sacudirlos. ¿A quiénes? A los 12. Está próximo a que lo apresen ya Jesús. Dice, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. A lo mejor hoy no lo hemos visto ya nosotros porque no se usa ya de esa manera, pero cuando se cosechaba el trigo maduro, para poder sacar el grano de la espiga, lo que se hacía era sacudirlos, ¿verdad? Y está diciendo Jesús,
Satanás ha pedido agarrarlos a ustedes 12 y darles una buena zarandeada, una buena sacudida, ¿sí? Entonces, ¿a quién le dice? A Pedro. Pero fíjense las palabras del versículo 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando por él. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para que no te falte la fe. ¿Qué hará hoy Jesucristo, que es nuestro sacerdote y que está intercediendo por nosotros? Cuando estamos en pruebas, en dificultades, sus hijos, sus hijas, ¿qué hace Jesús? Ruega que nuestra fe no falte. Y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos y hermanas. Esa debe ser nuestra oración cuando pasamos por dificultades. No tanto decir, Señor, devuélveme a Egipto o quítame estas dificultades. No. ¿Cuál? Fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Que mi fe no se debilite en medio de esta circunstancia por la que estoy pasando. Al contrario, que mi fe se fortalezca. ¿Sí? Y la iglesia está para orar por los hijos y decir, sean fortalecidos en la fe en medio de la prueba. Jesús rogó por él y el Señor lo sacó adelante. 3 veces lo negó, ¿sí? 3 veces lo negó y después lloró grandemente. Dice que en un momento se encontró con la mirada de Jesús cuando ya estaba preso y se angustió y lloró y se dio cuenta, ¿verdad? Y dijo, híjole, cuán débil soy. Era necesario llevarlo a ese punto porque venía el momento más importante. Dice Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y cuando hayas vuelto en sí, cuando hayas reaccionado, ¿qué dice? Deberás confirmar y afirmar a tus hermanos. Deberás confirmar, afirmar a tus hermanos. Tú eres el líder, ¿sí? Aunque estás así, sacudido, quebrantado, llorando, tú eres el líder. Y una vez que ya te des cuenta de tus debilidades y de la necesidad que tienes de mí en ti, entonces ven y fortalecen la fe a tus hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Igual. ¿Qué hizo José mientras estuvo en la cárcel? No estuvo sobre sí mismo encerrado, sintiendo autocompasión y autolástima. Se extendió a los demás, siguió caminando en la voluntad de Dios. Así los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos que estar en esa misma fe. Cuando viene la prueba, decir, fortalece mi fe. Y si es muy dura, no te enfoques en las circunstancias, enfócate en nosotros que están en necesidades, y mejor empieza a orar por otras personas y sirve a otras personas y ocúpate de atender a otros en lo que vas avanzando con fe en medio de tu circunstancia, ¿verdad? Y una vez que te has recuperado, fortalece a todos los que están junto a ti. Amén. Necesitamos este nivel de fe para la nueva temporada. Ya sea que se trate de tu temporada personal o que se trate de una temporada de transición a la que nos está llamando el Señor a toda la iglesia, a la que llama a sus hijos. Vienen tiempos de bendición, pero también tiempos de oposición. Cuando más bendición va a haber, más oposición se va a presentar. Y necesitamos la fe en su palabra. ¿Cómo crecerá la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo puedo alcanzar yo un nivel superior de fe? Por su palabra. Dice Romanos 10:17, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra, acompañarla de fe y que nuestra fe crezca. De poquita fe, que vaya aumentando la fe, que vaya creciendo la fe hasta que sea una gran fe. En su palabra, en su palabra. La fe es la respuesta a su palabra. No hay otra manera de que la fe crezca. En tus peores circunstancias, en tus momentos de más crisis, oye palabra y responde con fe. Amén. Vamos a estar de pie.
somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Cantábamos hace un rato, hemos sido redimidos para nuestro Dios, sacados, ¿qué decir? Se pagó nuestra esclavitud, eso significa ser redimido, se pagó por nuestra esclavitud un precio, y ese fue el precio de la sangre de Jesucristo. Somos vidas en transición, somos hijos e hijas de Dios siendo perfeccionados. No tenemos todavía la fe perfecta, no tenemos a lo mejor ni la suficiente fe, pero estamos en el proceso. Tenemos una medida de fe y podemos alcanzar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Cantábamos que fuimos redimidos para Dios y hechos reyes y sacerdotes. José fue llamado para ser el gobernante más importante de Egipto en su tiempo. David, de pastor de ovejas a rey de Israel. Pedro, de pescador, ¿sí?, al líder principal de la iglesia de Cristo. Ese es el camino tuyo y el mío. Ese es el mismo camino. Ese es el diseño. Sacados de la oscuridad y de la esclavitud hacia la luz y la libertad para reinar. Para reinar. Estamos llamados a reinar y estamos en tránsito. Todavía no llegamos, pero vamos a llegar. ¿Qué significa eso? Es tener dominio sobre nosotros mismos primero. No que vayamos a reinar sobre otras personas. Primero es aquí, gobernar esta tierra, tener gobierno, dominio propio, un carácter fortalecido en Cristo. Y después gobernar las áreas que Dios nos ha dado. A los papás, a las mamás, a los esposos se les ha dado autoridad para gobernar. Y gobernar con justicia, con sabiduría, con visión. Todos tenemos ese llamado y necesitamos alcanzarlo. Amén. Perseverando, perseverando. Dios toma siempre a un carácter inconstante, débil, y lo hace una roca, como Pedro, ¿verdad? Porque Cristo, que es la roca, hoy está en nosotros, ¿sí? Así que no te veas a ti mismo débil, menesteroso, cansado y agobiado, como decía la canción, ¿verdad? Débil, cansado y sin ilusiones. Eso no existe. Eso no existe. La roca está en nosotros. Y vamos hacia la perfección. Y el Señor ruega por nosotros y la iglesia ruega también por cada uno de nosotros. Que seamos perfeccionados, que alcancemos la estatura a la que fuimos llamados, a la del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Dos cosas menciono para terminar. Primero, que siempre Dios escoge el material bruto. El material bruto, pero el material correcto. Sí. Se ve como muy complicado, pero está lleno de potencial. Y una vez que escoge el material, dispone las experiencias, te pone en las circunstancias donde desarrolles ese potencial. Por eso vivimos como vivimos, porque Dios está trabajando con nosotros. Ya nos escogió, nos tomó como estábamos, pero no nos va a dejar así. Ya está trabajando y pone circunstancias para que seamos transformados, pulidos, ¿verdad? Después vemos a Pedro escribiendo cartas y diciendo que nuestra fe es más preciosa que el oro. Nos lo está diciendo un anciano que lo vivió, que lo experimentó, que creció en la fe hasta alcanzar la estatura a la que Dios lo llamó. Así contigo, con cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque este tiempo de transición no es un tiempo inútil, Señor, sino que tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, fortalece nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe se acreciente, que nuestra fe sea animada, desarrollada por el poder de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y ayuda a nuestro corazón a retener las palabras de vida que cada uno necesitamos
para confiar y caminar en medio de nuestras circunstancias, Señor. Que ciertamente hay circunstancias adversas, que ciertamente hay situaciones que cambiar en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno. Padre, danos la visión, la sabiduría, el entendimiento, la fe que necesitamos con tu palabra. Que caminemos en toda circunstancia bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Danos ese carácter que necesitamos para caminar sobre las aguas, confiando en ti, Señor. No dudando en ningún momento, Padre, porque tú eres el pan de vida. El pan de vida que es tu palabra está en nosotros y con nosotros. Nos nutrimos de ti, Señor. Confiamos en ti. Y sabemos que estamos en una nueva temporada, que vamos caminando hacia condiciones de triunfo, de prosperidad, de plenitud, de sanidad, porque así está escrito. Amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Así sea hecha tu palabra, tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Sing